Que Dios les bendiga, hermanos líderes y lideresas de reuniones de jóvenes. Me da mucho gusto el saludarles en esta oportunidad y llevarles la enseñanza de la guía a través de este video. El estudio de hoy se titula El llamamiento de Eliseo. Durante 3 meses hemos estado estudiando la vida de Elías, pero a partir de este sábado vamos a empezar a estudiar la vida de Eliseo. Ahora voy a comenzar con la sección que se llama justamente así, para comenzar. Recuerden, hermanos líderes, que la sección para comenzar siempre va antes de la lectura bíblica. No leemos primero la lectura bíblica y luego tomamos la sección para comenzar como una especie de introducción, sino que la sección para comenzar es antes de la lectura bíblica. Y en la sección para comenzar del estudio correspondiente para este sábado, nos muestra lo que acabo de mencionar, cómo durante 3 meses estuvimos estudiando la vida del profeta Elías. Estoy seguro que ustedes aprendieron mucho acerca de la vida de este extraordinario hombre de Dios. Pero, como vimos en las enseñanzas últimas, Elías fue arrebatado al cielo, fue llevado por el Señor, y de esta manera terminó su ministerio terrenal, quedando en su lugar Eliseo. Y es justamente de Eliseo de quien estará tratando toda la guía correspondiente a este trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Quiero mencionar algunos datos generales acerca del profeta Eliseo. En primer lugar, quiero mencionar que el nombre Eliseo lo que significa es Dios es mi salvación. Eliseo inició su ministerio más o menos en el año 850 a.C. y terminó en el año 800. Eso significa que el ministerio de Eliseo duró aproximadamente 50 años. Es decir, fue un ministerio bastante largo, bastante longevo. Y solo con Elías estuvo probablemente unos 10 años. Eliseo desarrolló su ministerio en la época de los reyes Joram, Jehú, Joacás y Joás. Él desarrolló su ministerio durante los reinados de estos 4 reyes de Israel. Inició su ministerio a principios del reinado de Joram. Recordemos que Joram era uno de los hijos del rey Acab y por ende era de la dinastía de Omri. Omri fue el padre de Acab y con Omri inició una nueva línea dinástica de reyes que terminaría con Joram. Entonces, el ministerio de Eliseo se desarrolló justamente durante los reinados de estos reyes que ya mencioné: Joram, Jehú, Joacás y Joás. Pero los relatos que la Biblia nos da acerca de Eliseo, que son 18 relatos, de esos 18 relatos, solo 16 mejor dicho, se realizan durante el reinado de Joram. Y los 2 otros relatos se circunscriben dentro de la época de Joás. Si ustedes leen un poquito la cronología de los reyes, se van a dar cuenta que en medio de Joram y en medio de Joás hubo 2 reyes, Jehú y Joacás. Pero la Biblia no nos dice absolutamente nada de Eliseo durante el periodo de estos 2 reyes. Jehú gobernó 28 años y Joacás, su hijo, reinó 17. Es decir, que la Biblia no nos dice nada de lo que hizo Eliseo por 45 años. Eso es impresionante. No sabemos qué hizo Eliseo durante ese periodo de tiempo. Los autores inspirados por el Espíritu Santo no nos brindaron ni un tan solo relato de esos 45 años que era la suma de los reinados de Jehú y Joacás. Entonces, por eso, si ustedes quieren conocer mejor el trasfondo histórico
del ministerio de Eliseo deben estudiar los reinados de Joram, hijo de Acab, y de Joás, hijo de Joacás, ya que solamente durante los reinados de estos dos reyes tenemos relatos que nos cuentan acerca de las hazañas y de los milagros del profeta Eliseo. Entonces vamos a iniciar por obvias razones con el relato en el que Eliseo fue llamado por el Señor a través de Elías para convertirse en su sucesor. El pasaje bíblico que vamos a leer a continuación nos muestra algunos elementos importantes que caracterizaron a Eliseo como profeta de Dios, pero que al mismo tiempo son características que deberá tener todo buen discípulo y discípula de Jesús. Vámonos entonces a la lectura bíblica. Primero de Reyes, capítulo número 19, versículos del 19 al 21. La palabra del Señor dice: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El punto número 1 del estudio de este sábado es de la comodidad a la austeridad. Cuando se nos presenta por primera vez a Eliseo, se nos presenta como un hombre trabajador y que vivía en una posición económicamente acomodada, ya que se nos dice que él araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí. El hecho que él arara con 12 yuntas de bueyes ha llevado a muchos, creo que a la mayoría, por lo menos no he encontrado a ninguno que escriba o diga lo contrario, pero ha llevado a la mayoría a concluir que Eliseo tenía una vida económicamente tranquila, una vida cómoda, económicamente hablando. Sin embargo, en un momento dado, llega donde él se encontraba trabajando el profeta Elías y pone Elías el manto delante de Eliseo, y Elías continúa con su camino. Pero lo que quiero que destaquemos en este punto número 1 es un elemento importante que fue característico en la vida de Eliseo, como fue el tema de la renuncia y el desinterés. Eliseo era un hombre que amaba tanto a Dios y amaba tanto su gloria y su honor, que no tenía inconvenientes en abandonar la vida cómoda que tenía para empezar una vida austera al lado de Elías. La austeridad es una vida sencilla, con cierto grado de severidad y rigidez. Entonces Elías era un hombre austero. Y lo único que le podía ofrecer a Eliseo era justamente eso, austeridad. Pero cuando Elías tira el manto delante de Eliseo, Eliseo no tiene ningún inconveniente en dejar la vida cómoda que él tenía, renuncia a ella y no tiene ningún inconveniente, ningún ambaje o rodeo para irse detrás de Elías. Esto nos enseña que Eliseo fue un hombre desde el principio amante de la obra del Señor, amante del honor del Señor, y que no tenía, como ya lo mencioné, ningún inconveniente en dejar su comodidad
con tal de servirle al Señor. Eliseo era un hombre trabajador, un hombre esmerado, un hombre de posición acomodada, pero ahora, en el gesto simbólico que hizo Elías al tirar el manto delante de él entiende que ese gesto no significa otra cosa que no sea que está siendo en ese momento llamado para convertirse en discípulo, en seguidor de Elías. Y esto es algo que vamos a ver a lo largo de todo el ministerio de Eliseo. Eliseo no fue un hombre que buscaba intereses, que buscaba protagonismo, que buscaba posición, que buscaba mejora económica, porque si a Eliseo le hubiera interesado las cosas materiales, bien pudo haber rechazado el llamamiento que le hizo Elías. Pero al no rechazarlo, sino que al contrario, al responder positivamente ante él de forma inmediata, nos muestra dónde estaba el corazón de Eliseo. Y el corazón de Eliseo estaba en Dios, en su voluntad y en sus propósitos. Y eso, como ya lo dije, fue un rasgo característico de todo el ministerio de Eliseo. Si ustedes recordarán, en enseñanzas de semanas pasadas, Elías le preguntó antes de irse, le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti antes que el Señor me lleve? Ahí bien pudo haberle dicho Eliseo: bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro, es decir, alguna petición de orden material. Es más, hasta Eliseo bien pudo haber dicho: yo creo que ya te seguí suficiente tiempo, he estado contigo 10 años sirviéndote, entonces creo yo que ya llegó el momento de que yo regrese a la casa de mis padres y retome aquella vida cómoda que he vivido que viví con ellos antes de estar contigo. Pero no, cuando Elías le hace esa pregunta a Eliseo, Elías lo que le dice es: yo quiero una doble porción de tu espíritu. En otras palabras, yo quiero ser tu sucesor. Yo quiero continuar sirviéndole a Dios así como tú le has servido, peleando en contra de la idolatría que está siendo impulsada por el rey y por su esposa Jezabel. Esto nos muestra que Eliseo no tenía intereses materiales ni personales que prevalecieran por encima de los designios divinos para con él. Hay otra porción bíblica que la vamos a estudiar posteriormente, que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 5, cuando se nos muestra la sanidad de un general sirio llamado Naamán. Ustedes saben que cuando Naamán, o ustedes recordarán que cuando Naamán se dio sano, él le quiso dar muchos presentes a Eliseo, quiso darle regalos, quiso darles presentes, pero ¿qué dice la Biblia? Eliseo dijo: yo no quiero nada, no quiero absolutamente nada. Y Naamán insistió, pero Eliseo se rehusó. Entonces esto nos muestra que la vida de Eliseo era una vida caracterizada por la renuncia. Y ese es un elemento sumamente importante que también deberá caracterizar a todo buen discípulo del Señor Jesús. Acá se cita un pasaje bíblico que es Mateo capítulo número 16, versículo número 24. ¿Y qué nos dice esa porción bíblica? El Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, Eliseo era un hombre en el que estaba presente la renuncia a todo aquello que le impedía su seguimiento del Señor y de Elías. Y de igual manera, podemos decirle a los jóvenes en nuestras células que si ellos desean ser discípulos y seguidores de Jesús, entonces es importante que también, al igual que Eliseo, sean capaces de renunciar a todas aquellas cosas que les impiden su avance en la vida de fe, que les impiden que los propósitos del Señor sean cumplidos de forma exacta. Entonces, ese es un primer elemento que podemos destacar de Eliseo. Era un hombre para el que la renuncia era un elemento sumamente importante y un rasgo característico de su seguimiento de Elías. Y ese también deberá ser una característica de cada joven que desea seguir a Jesús. Deberá haber renuncia, negarse a sí mismo y tomar la cruz e ir en pos del Señor.
El punto número dos. El punto número dos es la determinación de Eliseo. Dice que cuando Elías lanzó el manto delante de él, o algunos dicen lo puso frente a él, Elías continuó caminando. Es decir, Elías no se quedó ahí, sino que Elías siguió caminando, siguió su camino. Y dice el versículo 20 que entonces dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Quiere decir que Elías avanzó, solo le deja el manto a Eliseo y el profeta avanza. Pero mire, dice la Biblia que él deja los bueyes y se fue corriendo en pos de Elías. Y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? El punto número 2 es, como ya lo dije, la determinación de Eliseo. Fíjense que esto ocurrió en una fracción de segundos. Eliseo, eso aparece según el relato bíblico. Eliseo pasa, pone su manto delante de este joven trabajador que está arando la tierra y Elías continúa su camino. Eliseo entiende el simbolismo del gesto de tirar el manto delante de él o ponerlo sobre su hombro, como dicen otros. Pero en una fracción de segundos Eliseo toma una decisión y la decisión que él toma es de seguir a Elías. En esa fracción de segundos él tomó la decisión de dejar su trabajo, de dejar la posición acomodada que él vivía y de dejar también a su padre y a su madre. Es decir, Eliseo tenía una buena vida, vivía con sus padres, vivía una situación económica holgada y acomodada. Pero ante el ofrecimiento que a través del gesto simbólico le hace aquel profeta de Galaad, él no lo piensa dos veces, sino que sin rodeos, sin ambajes, como decíamos hace unos momentos, corre en pos de Elías solo para decirle, déjame que vaya a despedirme de mis padres. ¿Qué nos enseña esto acerca de Eliseo? Lo que nos enseña es la determinación que él tenía. Es decir, no fue una cuestión de emoción pasajera, sino que al contrario, era una determinación que mantuvo desde ese momento hasta el final de sus días, más de 50 años después, durante el reinado de Joás. Eliseo le sirvió al Señor con total determinación. ¿Y desde cuándo se hizo evidente esa determinación? Desde el momento en que recibió el llamamiento del Señor a través del profeta Elías. Este episodio de Eliseo nos recuerda a otro que se encuentra en el Evangelio según Lucas, en el capítulo número 9, versículos 61 y 62. ¿Qué pasó en esa ocasión? En esa ocasión el Señor Jesús se dirigía hacia la ciudad de Jerusalén y en el camino se le fueron presentando algunas personas que estaban interesadas en seguirle. Pero hubo uno de ellos que le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Solo deja que me despida de mi familia. Fíjense que es prácticamente lo mismo. Lo mismo que hizo Eliseo con Elías. Eliseo le dijo eso a Elías y Elías le dio permiso. No le replicó nada, sino que le dio permiso. Pero cuando aquel personaje se acercó a Jesús de Nazaret, de acuerdo al Evangelio de Lucas, y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas, solamente permíteme despedirme de mi familia, Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Eliseo y el hombre anónimo de Lucas capítulo número 9? Se me ocurre que la respuesta está en una palabra, determinación. Elías sabía que Eliseo estaba tan determinado que ni las lágrimas de su mamá lo moverían
ni un ápice de la decisión que acababa de tomar. En cambio, el otro personaje que se acercó a Jesús no estaba totalmente decidido, y el Señor lo sabe. Y por eso es que Jesús le dice, bueno, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Jesús sabía que ese hombre se iba a despedirse de su familia, no sabemos si era casado, se iba a despedir de su esposa o de sus hijos, o si era un hombre soltero y se iba a despedir de sus padres. No lo sabemos, por lo menos no recuerdo que el Evangelio de Lucas lo especifique. Si lo especifica, pido perdón por la alusión errónea, pero hasta donde yo recuerdo no solo se habla de despedirse de la familia. Pero Jesús le dice, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino, porque Jesús sabía que ese hombre se despide de su familia y ya no vuelve, porque ese deseo de seguirle era una emoción fugaz, una emoción pasajera como la que tienen muchos jóvenes, que cuando hay cultos de jóvenes, cuando hay célula juvenil, cuando hay una salida a un balneario o a alguna otra actividad de esparcimiento, de pronto hay muchos jóvenes que se entusiasman y empiezan a venir a las actividades cristianas, hasta probablemente hacen profesión de fe, pero ese es un sentimiento fugaz que desaparece cuando empiezan a aparecer las primeras pruebas. Entonces, otra de las características del verdadero discípulo es la determinación. Es decir, que si ponemos la mano en el arado, no miramos para atrás, sino que continuamos mirando firmemente hacia adelante. El punto número 3 dice, servidor de Elías. La parte final del versículo número 21 dice que Eliseo se levantó y se fue tras Elías. Bueno, Eliseo mató 2 bueyes, quemó el arado, ¿verdad? Quemó todo, ¿verdad? Esto era una prueba más de la determinación de Eliseo. Es decir, él no pensaba volver atrás. Él no pensaba regresar a esa vida. Se convirtió en un servidor de Elías. Claro, era un servidor de Dios, pero se convirtió en un servidor de Elías. Fíjense que después de este pasaje bíblico, no se nos vuelve a mencionar a Eliseo, sino hasta el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 2, versículo número 1. Entonces no se nos vuelve a mencionar más a Eliseo, pero entre este pasaje y segundo de Reyes, capítulo 2, hay aproximadamente 10 años, que no se nos dice prácticamente nada de Eliseo. Pero, fíjense, en segundo de Reyes, en el capítulo número 3, versículo 11, cuando el rey Josafat y el rey Joram están en una situación muy complicada, Josafat dice, ¿hay algún profeta que podamos consultar por acá? Y alguien le dice a Josafat, sí, por aquí está Eliseo, que era servidor de Elías. Fíjense cómo la gente conocía a Eliseo, lo conocía como el servidor de Elías. Y recordemos que los días de Elías y Eliseo fueron días muy difíciles, de lucha contra Baal, de lucha contra la idolatría. Fueron días de persecución en contra de los profetas de Dios. Entonces, ¿qué necesitaba Dios? Necesitaba de un hombre que no estuviera interesado en la posición, en ser popular, en ser famoso, en ser poderoso, sino que Dios necesitaba a un hombre que sirviera a Dios con todo su corazón. Eso era lo que él deseaba, a un servidor. Entonces, ¿qué fue Eliseo de Elías? Fue un servidor. Y aun cuando Elías había ya desaparecido, no obstante, Eliseo seguía siendo recordado como servidor de Elías. ¿Qué dice el Señor acerca del servicio? El Señor dijo, el que quiera ser entre ustedes el más grande, debe ser el servidor de todos. Eso es lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 35. Entonces, una de las características entonces de un buen seguidor de Jesús es alguien que sirve, que le sirve a Dios y que sirve a los demás. En resumen, Eliseo reflejaba 3 elementos que deberá tener todo joven que desea seguir a Jesús. Renuncia, determinación y servicio. Esas eran las características del ministerio de Eliseo. Renuncia,
determinación y servicio. Y esas tres cosas también deberán de caracterizar al buen discípulo de Jesús. Debe haber renuncia, determinación y servicio. Cuando el Señor llamó a Eliseo a través de Elías, Eliseo no se tardó en responder positivamente al llamado del Señor. Podemos, a los jóvenes de nuestras células, a los que no son cristianos, desafiarlos para que entreguen sus vidas a Cristo, para que, al igual que Eliseo, respondan de manera inmediata al llamado que Dios les hace para que se arrepientan de sus pecados. Y a los jóvenes que ya profesan la fe, digámosles que la gran lección para ellos este día será que sigan a Jesús con renunciamiento, determinación y servicio. Ha sido un gusto, hermanos, el haber compartido con ustedes en esta oportunidad y les invito a que siempre estén pendientes de estos espacios de aprendizaje. Que Dios les bendiga.